Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias, ¿sí?, en el sexto libro de la Escritura, Josué capítulo número 1. Libro de Josué capítulo número 1. ¿Lo tiene? Libro de Josué capítulo número 1. Y vamos a leer, sí, los primeros versículos del verso número 1, sí, al verso número 3. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 1, verso 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro, si invoquemos el nombre de Dios y que sea Él el que bendiga nuestras vidas por medio de la enseñanza de su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos aquí en tu casa de oración. Sé propicio, oh Dios, a la necesidad de cada uno de tus hijos, mi Dios. Permite que la enseñanza pueda, Dios mío, hallar cabida en nuestros corazones. Sé tú mismo, oh Dios amado, bendiciendo nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor amado, Padre, lo suficientemente clara. Que sea tu palabra lo suficientemente poderosa, mi Dios, para disipar toda duda, toda incredulidad y fortalecer nuestros huesos, oh Dios, nuestros tuétanos, nuestro espíritu, mi Dios amado. Llénanos con este alimento espiritual y permite, Padre, que encontremos también alabanza y regocijo en medio de la enseñanza. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Josué capítulo número 1, verso 1 al 3. Antes de dar inicio al estudio de este maravilloso libro de Josué, debemos de dar ciertas pautas generales para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer, sí, los primeros 5 libros de la Biblia, refiriéndome en sí mismo al Pentateuco, sí, recordando que este término Pentateuco hace referencia penta a 5, es decir, los 5 primeros libros. Si bien es cierto, en ellos se narra los inicios, sí, de la creación, también se da a conocer, sí, la voluntad de Dios por medio de los mandamientos, las ordenanzas y todas las prescripciones que Dios mandó para que su pueblo las pusiera por obra. Y esto lo hizo a través de un gran hombre llamado Moisés. Pero para ilustrar un poco la enseñanza, si hagamos simplemente un breve repaso, ya que también en los días sábados se está estudiando el segundo libro de la Biblia, es decir, el Éxodo. Pero veamos que, si a manera de recuento, Dios llamó a un hombre llamado Moisés para libertar, de acuerdo a lo que dice la Escritura en el libro del Éxodo, para libertar a un pueblo que estaba esclavizado por más de 400 años, específicamente 430 años, según lo relata la Escritura. Este hombre fue utilizado por Dios y con esa vara que él sostiene hizo grandes milagros. Obviamente no era la vara, ni tampoco era Moisés, era Dios, sí, actuando a través de él.
nos narra la Escritura que este hombre fue llamado para confrontar, sí, por así decirlo, al Dios de ese siglo. Un hombre llamado, sí, Ramsés, pero con el título de faraón o presidente en nuestro lenguaje moderno, sí, de aquella época. La Escritura menciona que Dios hizo grandes milagros y proezas en esa tierra. El Señor aplicó 10 plagas en Egipto para poder demostrar su poder y darse a conocer como el Dios de Israel. Dios, por cierto, que estaba desconocido. Para aquel entonces Israel no tenía, por así decirlo, un Dios conocido públicamente entre las naciones. Sabemos por la Escritura que Abraham, el primer patriarca, sí, de hecho de la fe, porque ya habían otros patriarcas también como el mismo Adán, como Noé, sí, y muchos otros, pero ya de manera pública se hace palpable el poder de Dios en Egipto, en el cual Dios trajo 10 plagas, usted las conoce. La plaga de la sangre, sí, la de las ranas, la plaga de los piojos, de las moscas, la muerte del ganado. También tenemos, sí, las úlceras malignas, la plaga del granizo, la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad. Y por último, con la que, sí, Dios dispuso que Faraón diera la orden para dejar ir al pueblo, la muerte de los primogénitos. Todo esto se está estudiando, ya se ha estudiado los días sábados. Ahora bien, la Escritura menciona que con esa mano poderosa Dios inclusive partió el mar e hizo que cerca de 2 millones de personas que estaban esclavas en Egipto, si pasaran en medio del mar para nunca más volver a ser esclavos del faraón. Pero sí todos ser siervos o esclavos de Dios. A diferencia de esa esclavitud, Dios no los sometería a castigo, sino más bien a obediencia y a bendición si guardaban sus mandamientos. Todo esto, mi amado hermano, una vez ya pasado el gran mar, Dios le da a Moisés su ley, sus mandamientos. Pero debemos de entender que cuando Moisés le da los mandamientos al pueblo, el pueblo por su parte, sí, no hace, sí, en este caso, o no le da el valor, sí, de importancia a su palabra, y el pueblo cae en pecado. Pero eso más adelante. Ahora, el pueblo se encontraba cuando le fue dada la ley en esta región, sí. Ahí se encuentra el mar Mediterráneo, por acá el mar Rojo, y aquí el pueblo está divagando, sí, mientras que Dios dispone en sus preparativos ingresarlos a una tierra donde fluiría leche y miel, de acuerdo, sí, lo narra el mismo libro del Éxodo. De ahí en adelante Moisés designa a un hombre entre 12 príncipes, designa también a Josué, el personaje que por cierto vamos a analizar, para que conforme un grupo para poder internarse, sí, en la tierra que Dios había prometido, la tierra de Canaán. El pueblo mandó 12 espías, 12 en total, uno por cada tribu, para que reconociera la tierra, para ver si realmente Dios había cumplido su palabra de introducirlos en una tierra que fluía leche y miel. Y los espías se internan en esa tierra, ¿sí? Y obviamente de esa tierra traen pruebas, ¿sí?, de lo que Dios había dicho. La Escritura menciona que se internaron en ese lugar y, oh sorpresa, la tierra era productiva y el fruto era así abundante. Pero mientras Josué con un compañero llamado Caleb estaban disfrutando de las bendiciones de Dios y llevando muestras a esas 2 millones de personas, sí, los otros 10 espías que fueron enviados a reconocer la tierra no pusieron su mirada en el fruto, no pusieron su mirada en la bendición, sino más bien en los peligros que se encontraban en la tierra de Canaán. Cuando ellos regresaron, sí, a Moisés para llevar las buenas noticias de que efectivamente Dios había, sí, otorgado
leche y miel, por así decirlo, en medio de esa tierra, los otros sí que acompañaron a Josué y a Caleb, los otros 10, comenzaron a desprestigiar la tierra de Canaán. Más bien la escritura menciona que desalentaron al pueblo y le hicieron renegar. ¿Por qué causa? Sí, ellos aducieron que si bien es cierto el fruto era grande, era abundante y había para sostener a toda la gran cantidad de gente, en esa tierra habían gigantes. Y eso de alguna manera, el testimonio de esos 10, sí, logró que más de 2 millones de personas, sí, se intimidaran, tuvieran temor, tuvieran miedo. Y por esa causa no le creyeron, sí, a Dios, ya que ellos dijeron: estos hombres son inmensos, son gigantes, y ellos a la verdad nos ven a nosotros como que si fuéramos langostas o insectos. El testimonio de esos 10 pesó más que el testimonio de Josué y de Caleb. Ahora bien, Dios por su parte, sí, ante la incredulidad, pese a la gran cantidad de milagros que había hecho, Dios sí le dijo a Moisés: dile a este pueblo que por cuanto no me han creído, sí, cada día que ellos fueron, porque se demoraron 40 días en reconocer la tierra, por cada día que los espías se introdujeron en la tierra de Canaán, pagarán, por así decirlo, 1 año por día, pero vagando en el desierto. Y de ahí en adelante el pueblo tuvo que pasar la amargura del desierto 40 años. Sí, que añadido a la suma, en este caso, de la edad de Moisés, que ya sobrepasaba los 80 años de edad, sí, esto se volvió ya para él, por así decirlo, una tortura que día a día tenía que sufrirla en medio de un pueblo que se había levantado para murmurar y para de alguna manera sacarle en cara, porque el pueblo ahora había perdido la bendición de entrar en la tierra de Canaán. Y Dios sí dispuso que el pueblo vagara por 40 años en un desierto. ¿Con qué fin? De matar en el desierto a todos los incrédulos y la generación posterior a ellos, es decir, sus hijos sean los que se introdujeran en la tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí un recuento simplemente muy general, muy sí, por encima de todo el rico alimento espiritual que contiene el libro del Éxodo, el libro de Levítico, Número y también Deuteronomio. Ahora bien, Josué capítulo 1, ya una vez que tenemos una panorámica, veamos ciertos antecedentes. Primeramente, ¿qué significa Josué? El nombre de Josué tiene una preciosa interpretación. Significa Dios es el que salva, o Dios es salvación. Dios es el que salva, o también Dios es salvación. En el asunto ya de cronología, este acontecimiento se lleva a cabo, o digámoslo así, la aparición bíblica de Josué de una manera activa se la ve ya en su apogeo en el año 1400 aproximadamente, ¿no? 1405 antes de Cristo. 1405 antes de Cristo. Ahora, ¿cómo así Josué sale como un sucesor de un hombre tan elocuente y tan, digámoslo así, tan bendecido por Dios para ponerse, diríamos, a la orden en vez de Moisés? Amados hermanos, primer punto, usted tiene que entender que la vida del hombre en esta tierra es limitada. No somos eternos. Los hombres en esta tierra no somos perdurables por la eternidad. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Así como hay tiempo para nacer, dice, ¿verdad? El proverbista, también hay tiempo para morir. Acompáñeme rápidamente al libro de Eclesiastés,
y corroboremos, sí, ya de una manera más específica, lo dicho. Libro de Eclesiastés. ¿Lo tiene? Después de de los Proverbios. Capítulo 3. Verso número 1 hasta el 2 nada más vamos a leer. Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 1 al 2. Dice ahí, Salomón es el autor de este libro, ¿sí? De esta escritura, pero Dios es el que lo inspiró. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, es decir, su fin. Tiempo de nacer y ¿qué más? Y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, es decir, tiempo de alguna manera de cosechar, tiempo también de plantar. Ahora, hasta ahí solamente, retrocedamos a Josué capítulo 1. Ahora, ¿cómo así Josué aparece en el escenario? Y no es Moisés el que sigue con el pueblo para introducirlos en la tierra que fluye. Moisés en esos 40 años en el desierto, como ser humano, comete un gravísimo error. En una oportunidad de las muchas que tuvo Moisés frente a un pueblo de dura cerviz, dice la Biblia, es decir, de duro corazón, Moisés tiene un gran traspié. El pueblo en una etapa, estando en el desierto, a Moisés le pide agua. Ahora, ellos ya habían sido abastecidos en diversas oportunidades de este líquido vital en el desierto. Pero, por su parte, Moisés va donde Dios y Dios le dice, mira, vamos a hacer que el agua brote, pero tú tienes que hablarle a la peña para que el agua pueda salir y así mi nombre sea glorificado. Ahora bien, Moisés por su parte, si recibe la noticia de parte de Dios, se pone frente a la peña y oh sorpresa, Moisés, como estaba encolerizado a consecuencia de la turba y de la molestia que ya le causaba durante muchos años, Moisés no le habla a la peña. Moisés agarra su báculo y le da un golpe a la peña. Oh sorpresa, en el primer golpe la peña no brotó agua. ¿Por qué? Porque primeramente la orden de Dios era directa, tenía que hablarle a la peña. Eso ya lo vamos a analizar en su debido momento, los días sábados cuando lleguemos a ese pasaje bíblico. Solamente estoy haciendo un recuento. Ahora, pero al ver que de la peña no brotó agua al primer golpe, obviamente Moisés, a manera ya de recapacitación interna, vuelve a golpear la peña. Y en la segunda oportunidad que la golpea, entonces fluye el agua. Ahí me imagino que en fracciones de segundo Moisés ha de haber dicho, ¿qué hice? Cometí un gravísimo error. Señor, respáldame. Voy a volver a golpear, pero haz por favor que brote el agua. Pero la voluntad soberana de Dios no se había llevado a cabo. Y Dios le permite en el segundo golpe que la peña brote agua. Ahora, esta pequeña acción que a nuestros ojos parece algo minúsculo, muy pequeño, es suficiente para Dios para decirle a Moisés, por cuanto no me glorificaste en este lugar, en este milagro, no entrarás en la tierra de Canaán. Usted dirá, wow, ¿por qué por algo tan insignificante y el Señor me priva de hacer, o en este caso de conocer y de palpar la bendición de la tierra de Canaán? Amado hermano, esa es la voluntad de Dios. El problema es que las cosas que para nosotros muchas veces las percibimos como cosas livianas, para Dios puede ser algo muy grave. Amén. Mucha gente dice, yo hoy día no leo la Biblia, la puedo leer mañana. Perfecto, para ti parece algo liviano o algo insignificante no venir a un culto, un día más, un día menos, pero hay cosas que para Dios son graves. Amén. Bien, no me gusta hablar de esto, pero voy a toparlo.
Sí, para mucha gente que de pronto ofrendar o diezmar es algo insignificante. Si quiero ofrendo, si quiero no ofrendo, si quiero diezmo, si quiero no diezmo. Bueno, para ti puede ser insignificante, pero para Dios puede ser una falta grave. Así como de muchas cosas que Dios nos ordena. Para ti de pronto puede ser insignificante si compartir la palabra con tu vecino o venir a evangelizar por el sector. Para ti puede ser algo insignificante, pero para Dios puede ser una falta muy grave. Amados hermanos, para Moisés esta acción le resultó suficientemente grave para Dios para privarle, sí, de entrar en la tierra de Canaán. Quiero por favor que me acompañe a la Biblia. En el libro de Deuteronomio, está unas páginas antes de Josué, en el capítulo número 34, y vamos a corroborar lo dicho. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 34, verso 1 en adelante. Ya el pueblo, sí, infiel, había muerto en el desierto. Una nueva generación se había levantado. Y obviamente Moisés en esa nueva generación no le había glorificado en este milagro, sí, en particular. Verso 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Me imagino que del monte Nebo se ha de haber visualizado a la distancia, sí, la gran ciudad de Jericó. A la distancia se debe ver, sí, estoy casi seguro que se debe haber visto. Dice ahí que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Cuando dice que le mostró la tierra de Galaad hasta Dan, se está refiriendo que le mostró la tierra que habría de ser en posesión para las dos tribus, de Galaad y la tribu de Dan. Todavía no la tenía, pero Dios sí se la mostró por adelantado, donde habrían de morar, sí, en este caso los descendientes de Jacob, sí, los hijos de Jacob. Le mostró dónde habría de morar, pero obviamente hasta ese momento todavía no se había hecho real o palpable esa bendición. Verso 2. También le mostró, recuerde, la tierra de todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Es decir, que a lo lejos se veía el agua así del mar. El Neguí, que era un monte, y la llanura, la vega de Jericó, dice aquí, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Yo me imagino que Moisés se paró y vio, pero hasta los confines, todo lo que él pudo percibir a lo lejos. Dijo, todo esto Dios le decía, va a recibirlo, sí, tu pueblo. Verso número 3. El Neguí, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Recuerde que Zoar se llamaba ciudad pequeña. Eso lo estamos estudiando, o ya lo estudiamos en el libro del Génesis. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Dice aquí, te he permitido verla. Ojo, esto es algo importante. Dice Dios a quién, a Moisés, te estoy permitiendo verla. Es decir, que si Dios no quería, ni siquiera se la dejaba ver. Pero Dios en su misericordia dice, bueno, no vas a entrar ahí, pero sí lo vas a ver. Ahora, una cosa, por cierto, muy dolorosa. Imagínese que usted le diga en esta Navidad, mira, aquí está tu juguete, pero míralo nomás porque no te lo voy a dar. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría? Triste, ¿verdad? Se sentiría incómodo, se sentiría mal. ¿Cómo? Aquí está el PlayStation 3, míralo, pero no te lo voy a comprar. Ya. Dice ahí, verso número 4. Sí, perdón, verso número 4. Le permitió verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice la Biblia, recuerda que ¿dónde está Moisés? En el monte Nebo. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. En ese monte no murió porque estaba enfermo, no murió porque estaba achacoso, no murió porque de pronto se resbaló, le impresionó la noticia. No,
Él subió con buena salud al monte. La Biblia dice que él murió con buena vejez. Pero dice la escritura, murió, sí, allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho o a la palabra de Jehová. Y lo enterró. ¿Quién? Dios. No hombre alguno, solo Dios. Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Ahí simplemente Dios dijo, bueno, ya cumpliste un propósito, sí, te he hecho experimentar mi gloria, has visto con tus ojos la bendición que va a recibir tu pueblo, pero recuerda, no me glorificaste en ese momento, sí, del que vimos, por eso no vas a entrar. Verso número 7. Era Moisés de edad de 127 años, 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, es decir, tenía buena visión. ¿Cuántos están estudiando el Génesis en la iglesia? ¿Cuántos se acuerdan de el viejito Isaac? ¿Qué sufrió en su vejez? Se oscurecieron sus ojos. En el caso de Moisés no fue así. Moisés vivió al límite de la edad que estaba permitido para el hombre. El Génesis había establecido un límite de edad. ¿Cuánto era ese? 120 años. Él vivió el tope. Verso número 7. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, es decir, su fuerza. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Verso 9. Y aquí, oh sorpresa, aparece en escenario. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto, dice la Biblia, sus manos sobre él. Es decir, que de alguna manera lo había ungido para que sea su sucesor. Ahora, ¿cómo así Josué reemplaza a Moisés? ¿Qué cualidades tenía este hombre? ¿Qué virtudes mostró Josué que le hacen una persona indicada, que le hacen un candidato fiel para ocupar tan digno cargo? Amados hermanos, veamos qué nos dice la Escritura. Veamos los antecedentes de Josué y cómo así aparece este hombre en el escenario bíblico. Primer punto, acompáñeme dentro de los primeros libros de la Biblia al libro del Éxodo capítulo 33. Primer punto, Éxodo 17, después al 33. Éxodo 17, capítulo número 17, verso 8. Veamos ciertas pautas que lo hacían el candidato fiel para ese cargo. ¿Lo tiene? Primer punto. Éxodo capítulo 17. ¿Lo tiene ya? Verso 8 en adelante. Verso 8 en adelante. Entonces vino Amalek. Amalek era una nación y peleó contra Israel en un lugar llamado Refidim. Y dijo Moisés, ¿a quién? Josué. Originalmente Josué, ese no era su nombre era Oseas. Después se lo cambia a Josué, eso lo vamos a ver más adelante. Le dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Si usted lee toda la historia en su casa, sabrá que en esa guerra, si Moisés tenía la vara en alto, cuando él bajaba las manos, el enemigo se fortalecía. Cuando Moisés alzaba sus manos, entonces prevalecía Israel. Ahora, primer punto, concentrémonos en Josué. Josué, primer punto, era un hombre de guerra. Era un hombre valiente. ¿A quién llama Moisés para poder dirigir esta guerra? Verso número
9 que dice, Moisés llamó ¿a quién? A Josué, sí, diciéndole, escógenes varones y sal, ¿a qué cosa? Moisés no era un hombre timorato. Moisés no era una persona cobarde. Moisés era una persona dispuesta para la batalla, para pelear. Primera, diríamos así, primer gran requisito o primera distinción o virtud en Josué. Josué no era un hombre cobarde, Josué era un hombre de pelea. Sí, pero no de pelea porque era peleador o de pleito, sino porque no se acobardaba frente a sus enemigos. Decían, uy hermano, no, allá yo no voy porque están grandotes, allá están feos, allá me van a robar, sí, o está lloviendo, el sol me quema. No, este hombre vencía todos esos obstáculos y salía para la batalla. Amén. Segundo, Josué, sí, buscaba el rostro de Dios y no se despegaba de la casa del Señor. Acompáñeme a la Biblia. Mire lo que nos dice en el libro del Éxodo, capítulo número 33. Más adelante. Éxodo, capítulo número 33. ¿Ya lo tiene? Voy a leer desde el verso número 7 en adelante para tomar un poquito de enfoque en esa lectura. ¿Ya lo tiene? Éxodo 33, verso 7 en adelante. Quiero llegar al 11, pero voy a leer desde el 7. Y Moisés tomó el tabernáculo, que es la casa, ¿sí?, donde moraba Dios. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Eso es hablando de la casa de Dios. Verso 7. Y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿qué hacía? Los que quieren buscar de Jehová, ¿qué tienen que hacer? ¿Salir a dónde? ¿A dónde salía el pueblo? Póngale asunto a esto. ¿A dónde? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del, ¿qué cosa? Del campamento. Mucha gente dice, yo busco a Dios pero en mi casa. Yo busco a Dios pero aquí en mi trabajo. Yo busco a Dios en mi oficina. Yo busco a Dios, es decir, donde yo quiero y no es donde tú quieres. El pueblo cuando tenía que buscar de Dios tenía que salir del campamento para así, fuera del campamento, para buscar la casa o el tabernáculo de reunión. Amén. Primera pauta, sí, no puedes buscar a Dios como a ti te da la gana. Tenemos que buscar a Dios donde Dios ha hecho habitar su nombre, su presencia. Amén. Amén, amado pueblo. Gloria a Dios. Verso no, pero ahí no quiero llegar, voy más adelante. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Es decir, que desde el campamento lo miraban como entraba. Verso número 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía, dice ahí, a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Pero mire lo que dice el verso 11 y esto me encanta. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero, léalo por favor, léalo conmigo. ¿Qué dice? Pero, ¿qué cosa? Él era un joven todavía en ese entonces. El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio. Dos cosas hay que resaltar ahí. Dos. La primera, era servidor. ¿Qué cosa era? Servidor. Él no estaba ahí para ser servido. Le gustaba servir.
Mucha gente quiere liderar, pero ¿para qué? Para servir. No, para figurar. Para decirle, mira, él es tal cosa en la iglesia. Si estamos con esa directriz, si estamos con ese, diríamos así, con esa ideología, como hijos de Dios, estamos muy mal infundados. Muy mal encaminados. Si queremos un prototipo a seguir para que Dios nos considere en este supremo llamamiento, mi primera actitud para Él es la de servicio. La Biblia dice en el versículo número, recuerde, 11, que él, versículo 11 dice el Señor, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿a quién cree que le servía? ¿A quién? A Moisés. Era Moisés, a Moisés que le servía. Mucha gente dice, yo le sirvo a Dios. Mucha gente comete ese error. Está bien que le sirva a Dios, pero para poder servirle a Dios hay que servir también a los hombres. Óigalo bien. Josué fue servidor de Moisés. No me venga con el cuento de yo le sirvo a Dios. Sí, pero para servirle a Dios tiene que aprender a servirle a los hombres. Para lavarle los pies a Dios tiene que lavarle los pies a los hombres. Si no, pregúntele a Jesús. Lavándole los pies, ¿a quién? A sus. Al hacerlo a los discípulos, entonces se cumplían las palabras de él. Cuando lo haces con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hacéis. ¿Cuántos están teniendo un concepto claro para poder ser un sucesor? Sí, de alguien, sí, que realmente puede servir a Dios. Josué no se levantó de la noche a la mañana. Josué estuvo por 40 años sirviendo ¿a quién? A Moisés. 40 años, porque de 80 años lo llamó el Señor a servir a Moisés. De 80. Y Josué se pulió 40 años. Hay gente que tiene un año y ya quiere todo. Quiere ministerio, quiere apostolado, quiere las naciones para Cristo. Amado hermano, y ni diezma. Ni viene a la iglesia. No le predica, pero ni al vecino. Y ya quiere todo en Cristo. Amados hermanos, aquí están los principios para poder ser en Dios de alta estima y ocupar en Él, si Él lo quiere dar, en Él ocupar una, diría yo, una labor, un servicio para el pueblo. La Biblia menciona, primer punto, que era servidor de Moisés. Y segundo, siempre estaba, ¿qué cosa? Verso número 11, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Siempre estaba pegado, ¿a dónde? En la casa de Dios. Mira estos principios. ¿Cuál fue el primero de todos? ¿Era un hombre valiente o un hombre cobarde? Un hombre valiente. Sí, un hombre valiente. Y cuando Dios lo llama, lo primero que le pide es más valentía. Porque ese fue, de alguna manera, sí, las primeras palabras de Dios para él. Diciéndole, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 40 años así, se había pulido en esto, pero aún así Dios le volvió a decir, sí, lo que él ya lo practicaba. Ahora recuerde, aún más, acompáñeme por favor, adicionalmente a Éxodo ahora 32, un capítulo anterior al leído. Como aquí tenemos un ejemplo del servicio de Josué para con Moisés. Usted sabe que cuando el Señor le dio las leyes, los estatutos, los mandamientos a Moisés, sí, Moisés se distanció por ¿cuánto tiempo del pueblo? ¿Cuánto tiempo estuvo en el monte? 40 días. Él subió, se fue al monte. Sí, y como se demoró 40 días, usted sabe que el pueblo se desenfrenó. El pueblo dijo, pobrecito Moisés, si se fue al monte, se lo comió un león, se lo comió un oso, algo le pasó, pero no regresa. Y el pueblo afuera se desenfrenó. Tanto así que hizo un becerro de oro. Pero eso se lo estudia en su debido momento en el Éxodo. Pero quiero resaltar algo.
Acompáñeme al verso 15 del capítulo 32, porque quiero resaltar algo, ¿sí? Con Josué. Mientras Moisés estaba en el monte 40 días y 40 noches, ¿sabe quién estaba como perrito fiel abajo del monte? Sí, no que quiera decirle que es un animalito Josué, pero quiero por lo menos, sí, resaltar la fidelidad de este hombre. Mire lo que dice la Biblia, acompáñeme. Éxodo 32. Y volvió Moisés, óigalo bien, volvió Moisés y descendió del monte. Recuerde, ¿cuánto tiempo estuvo metido allá? 40 días y 40 noches. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Verso número 17, ponga el asunto. Cuando oyó Josué, ponga el asunto, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. ¿Por qué? Porque Josué en el campamento no estaba. ¿Usted cree que Josué hubiese permitido que el pueblo haga un becerro? ¿Usted cree que Josué hubiese dado el aval para que el pueblo se prostituyera en pos de un dios pagano? No, Josué se había quedado abajo del monte para cumplir una orden. ¿Cuál era esa orden? Dios dice en su palabra en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Y capítulo 19, que Dios le había dado la orden a Moisés diciendo, nadie se acerque al monte, porque si alguien topa ese monte, sea hombre o sea animal, sea muerto. Y Josué estaba ahí para cumplir esa orden. ¿Por qué? Porque Dios no quiere curiosos en su presencia. Dios quiere gente involucrada en su presencia. Y Josué estaba ahí para velar para que las cosas de Dios se hagan como se tienen que hacer. No como a ti te da la gana, sino como a Dios lo ha dispuesto. Amados hermanos, Josué, recuerde, un hombre esforzado, un hombre de guerra, un hombre servicial, un hombre que hacía la voluntad de Dios. Les gustaba estar en la presencia del Señor. Algo adicional, luego de todo eso, entonces, Números capítulo 14. Números capítulo 14. Leamos versos 6 al 9. Números capítulo 14. ¿Lo tiene? Verso número 6 en adelante. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que era un compañero de él, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo que quiero resaltar en este texto? Sí, que Josué y otro hombre también llamado Caleb tenían celo por las cosas de Dios. Eran celosos de las cosas de Dios. Yo en el breve resumen que les he dado, les dije que estos dos hombres cuando entraron en Canaán, ¿qué fueron a hacer? Fueron a reconocer la tierra y trajeron de lo mejor del fruto. Pero los otros, ¿qué se dedicaron a hacer? A ver a los... Mire, parece cosa incierta. Dos personas pueden ir a hacer lo mismo, pero todo se verá conforme el ojo que usted tiene. Dos personas pueden ir a golpear un mismo hogar y pueden predicarle a la misma persona. Una persona puede decir, oye, ese hombre sí, no sirve para Dios. Y el otro puede decir, no, mi amado hermano, esa obra que está realizándose en el corazón, aun cuando se ve duro, Dios lo puede transformar y Dios puede hacer de él un gran siervo. Todo dependerá con el ojo con que usted lo quiera ver.
Si usted ve un pedazo de madera, usted dice eso no vale para nada, sino simplemente para echarlo al fuego. Si lo ve un carpintero, dice ahí puede haber una preciosa mesa. Josué y Caleb vieron algo muy productivo, vieron mucha bendición en Canaán. Pero los otros vieron desgracia, vieron imposibilidades, vieron gigantes, vieron obstáculos. ¿Cuántas veces vemos así al matrimonio? ¿Cuántas veces vemos así a nuestros hijos? Tienes que aprender a ver las cosas, sí, con el celo de Dios. Tienes que aprender a ver tu vida, sí, con diría yo, con los ojos del Espíritu Santo. Porque cuando Él te gobierna, aún lo más negro, tú dices, Señor, ahí, aun cuando se ve todo oscuro, yo sé que si yo voy en tu nombre, habrá luz, porque tu presencia irá conmigo. Amén. Josué no se levantó de la noche a la mañana en reemplazo de un hombre llamado Moisés. Hemos visto muchas virtudes en este hombre. Virtudes que él las logró día a día cultivar en su vida. Y cuando pasaron 40 años, el Señor recién lo llama. Veamos el llamado de Josué. En el libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso número 28 en adelante. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 3. ¿Ya lo tiene? Verso 23. Vamos desde el verso 23 en adelante para tomar hilación en todo el pasaje. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, aquí quien ora es Moisés. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. ¿Ya lo tiene? 3 verso 23 en adelante. Y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés a su Dios? Que le permitiera, ¿qué cosa? Ver, ¿qué cosa? La tierra de Canaán. Y pregunto, ¿la vio o no la vio? ¿A dónde Dios lo llevó? Al monte Nebo, para ver la tierra. Verso número 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Le está hablando al pueblo. Se ha enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Oiga, Dios tiene un límite, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué causa esa limitación diría yo, en la misericordia de Dios? Nuestras desobediencias. Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás, no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Quién lo llamó? ¿Qué dijo Moisés? Señor, Josué está 40 años conmigo, está siempre a mi lado. Y discúlpeme, recuerde que hice esta semejanza, como un perrito ahí al ladito de él, donde va, estaba pegadito, sí, pero estaba ahí. No era ni el hijo, pero estaba ahí a su lado. Parece mentira. A veces uno puede decir, ay, mi hijo va a quedar en mi lugar. Mentira. No es a nuestros ojos que Dios califica, es a sus ojos, es a su corazón. Amén. Recuerda lo que pasó con Samuel y el rey David. El Señor, ¿verdad?, hizo algo muy diferente con Saúl. Él era de grande estatura, hermoso, fuerte. Cuando Samuel lo vio, dijo, ¿verdad?, este es rey, perfecto. Y así fue. Y cuando fue después con David, pensó que era lo mismo, pero con el primer hijo de Isaí. Y Dios le dijo, un ratito, yo no miro lo que tú estás viendo, porque yo miro el
el corazón. El Señor no mira tu billetera. El Señor no mira la multitud de tus obras. El Señor mira tu corazón. Amén. Si tu corazón está bueno y tú traes algo para Dios, entonces Dios dice bienvenido. Pero si tu corazón es perverso, está entenebrecido y quieres pretender traer cosas para agradar o para compensar tu mala manera de vivir, para aplacar tu negra conciencia, llévate tu ofrenda, porque es preferible que vengas arrepentido que vengas con dinero. Amén. Dios no se agrada de los sacrificios, sino de la obediencia a su palabra. Y Dios le dice: anda con Josué, anímalo, fortalécelo, porque él va a pasar delante, sí, de este pueblo. Y Dios le dijo: hasta aquí, Moisés, sí, ven tú, Josué. Para concluir en esta parte, Números capítulo 27. Números capítulo 27. Recuerde que el Deuteronomio es simplemente un compendio de todos los otros libros. Números capítulo 27, verso 12 en adelante. Jehová dijo a Moisés, Números 27, verso 12 en adelante: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Es decir, que Aarón ya había muerto. Pues fuisteis rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome. ¿En dónde? ¿En qué aguas eran las que él había golpeado con su vara? No me santificaste en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla en Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne. Mira lo que dice. ¿Cómo ora? Ponga, oh Dios, un varón sobre la congregación. Amén. No se aferró al cargo. ¿Qué hizo? Se hizo a un lado y dijo: Señor, si yo ya cumplí, o si hasta aquí ya tu gracia está conmigo para liderar este pueblo, Señor, ahora pon a otro. Amén. A otro más fiel que yo. Y es verdad, mi amado hermano. Siempre decimos esto, bueno, no desde el altar, pero sí de términos generales. Somos muy necesarios todos, pero nadie es indispensable, y mucho menos en la obra de Dios. Amén. Por muy escalonado que estemos, por muy serviciales, por muy emprendido que estemos, si tú, mi amado hermano, cumpliste en Dios, si tu propósito, Dios no repara esfuerzos en poner aún a otro mejor que yo. Amén. Somos sí necesarios, indudablemente, pero nadie es indispensable. Este varón le pide a su Dios diciendo: por favor, mi Dios, levanta a un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué espíritu es el que había en él? Ya lo leímos eso. Espíritu de sabiduría. ¿Y qué clase de espíritu es ese? La Biblia dice que el principio, el temor de Jehová, o el principio, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor. Eso tenía él. No es que era sabio porque conocía de todo, no. Su sabiduría era en temerle a Jehová. ¿Cuántos le temen a Dios? Amén. Recuerde que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Eso es la verdadera sabiduría. Y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de ¿quién? Delante del sacerdote.
Amén. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Para qué? Para que no haya después alguien en oportunidad decir, ay, ¿quién lo nombró a este? No, sáquenlo que ahí voy yo. Eso le quisieron hacer a quién en su debido momento. A Aarón. Entró en un litigio con el pueblo, pero eso también, venga por favor el sábado y entérese. Amén. Verso número 19. Lo pondrás delante, ¿verdad? En presencia de ellos. Verso 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Eso, mi amado hermano, era su vestimenta, su báculo. Pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, dice, delante de Jehová. ¿Qué es el Urim? Venga el sábado. Amén. Aquí todo tiene también su espacio, todo tiene su tiempo también. Amén. Estamos estudiando el libro de Josué. Volvamos a Josué, capítulo 1. Mire que no hemos avanzado nada, solamente nos hemos quedado en la introducción. Termino con esto. Verso número 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, eso sí, cuando resaltó Josué, cuando Moisés menguó. ¿Recuerda las palabras de Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que él. Amén. Si tú quieres gozar de esa autoridad en tu vida, tú tienes que morir y Cristo tiene que vivir en ti. No puedes de otra manera. Amén. Porque si lo haces en tu carne, en tu propia sabiduría, vas a fracasar. Luego de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló, Jehová entonces habló a Josué, hijo de Nun, servidor, nuevamente, me encanta. ¿Servidor de quién? Por si alguna duda que quedó cuando se leyó el Éxodo. ¿De quién era servidor? De Moisés. Servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, me encanta, ¿sabe por qué? Josué bien pudo haber dicho, esto sí me fascina, porque Josué pudo haber dicho, bueno, como me impusieron las manos delante de la congregación, ¿qué pudo haber dicho Josué? Moisés, hazte a un lado. O mirarlo, ¿se acuerda cuando se acostó Agar con su patrón Abraham? ¿Cómo la miraba Agar, la empleada? ¿Cómo la miraba su señora? ¿Cómo la miraba? ¿Cuántos vienen así el domingo en la mañana en el estudio del Génesis? Venga a los cultos, venga a la enseñanza. La Biblia dice que la miraba con desprecio. ¿Por qué? Porque el patrón la había cogido por mujer. Josué, presentado delante de la congregación, bien orado, impuesto las manos, ordenado por Dios, aún luego de todo este acto, él permaneció servicial, sumiso, siervo de Moisés. No dijo, no, a mí ya me ungieron, pero está la escoba. No, ya me ungieron, pero está el trapeador. Me ungieron. Ay, perdón, está ungido. ¿Sí me está entendiendo? Cuando más te ungen, la escoba no debe de despegarse de tus manos. Cuando mayor unción hay, el balde tienes que seguirlo cogiendo. Cuando hay mayor unción del Espíritu Santo, hay mayor servicio, mayor predicación, mayor entrega, mayor clamor, mayor búsqueda. Es que estoy ungido. Ungido para servir. Amén. Por eso es que Dios le dice, mi siervo ha muerto. Y ahora le dice, tú, verso 2, y todo este pueblo, ¿sí? ¿Irán a dónde? Dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué pasará en todo esto? ¿Cómo reaccionará frente a este gran desafío? ¿Hará o no hará bien su trabajo? Entérese el próximo jueves, sí, en el estudio del libro de Josué. La gloria sea para el Padre,
para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, continúa nuestra hermana Fanny con la dirección del culto. ¿Cuántos Josué hay aquí? Gloria a Dios. Siervos de Dios entonces.